Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan bien? Hola, Hola, profe, buenas tardes. ¿se escucha bien? Hola, sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. ¿No hablan en la película? Sí, me decía de la... Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás mirando novela? Y cambiaste, estaba viendo ahí el CD.
otro lado llega gente. Ay, no. A mi cabeza era el último. Ah, sí. Con una mascarilla. ¿Lo al revés? Pero claro, yo quiero más chicos. Sí, pero no va a ser para este. ¿Qué vamos a leyendo el este? ¿De saco? No, si sobra mucho, me va a hacer tu corazón. ¿Puedes ayudarme a remarcarlo nomás? Con este pedacito de cámara, ¿ves? No, está, sí, claro, me parece que lo mismo. A ver, pero... Lo saco directamente ya, si igual hay que sacarlo, ¿no? Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Hola, profe. Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es de compuertas lógicas. Digamos que es uno de los temas que se van a conectar con lo que estamos viendo de binario. A ver. No, si cumple el año que viene quedó preparado. Sí, hay un micrófono prendido. Esperen que ya me fijo quién es. Vimos que lo desenganche. No sé si es en el 7. O se relanda más. No, existe con las 75. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Erika Sánchez, profe. No está. Hola, Erika. Hola. Erika, ¿me escuchás? Hola, Erika. No me escucha. Pará, vamos a ver si yo lo puedo... Voy a dejarle un pedacito así de espacio. Ah, no me puedo hacer cargo de anfitrión. Hola, Erika. ¿No puedes silenciar a todos? No, porque yo no estoy como anfitrión. Sí, este es Javier. No sé si Javier está. El único que me puedo hacer mudo es a mí. Erika, ¿me escuchás? ¿Por qué siento que el 5 es más grande que el 0? Hola, Erika. Déjame un segundo. Voy a ver si Javier está. Le digo que lo haga mudo él. No, Javier no está. ¿Quiere que mande un mensaje al grupo, profe? Por ahí está usando el celular y, y tiene muteado la compu. Dale, mándale a decirle a Erika que lo apague nomás, así. Ahí yo mandé Bueno, al grupo de WhatsApp. porque el que tiene el permiso es Javier, que es una cuenta de él. Y nada. Bien, el tema que vamos a ver hoy va a ser, sí, de compuertas. Está linda la música, aunque sea, profe. Hay algo bueno. Movida. Pero está bien. A ver si lo vio. No, todavía no lo vio. Ahí contestó al grupo. Ahí lo va a mutear. Al culo. ¿Por qué está el Erika, ¿podés? Ahí está. Calculo que sí. Bien. El tema de hoy se llama compuertas digitales. ¿Y cómo se conecta este tema con el anterior? Bien, ¿se acuerdan que los anteriores nosotros veíamos cómo se trabaja con bits?
se pasa de un sistema decimal, que es el que conocemos nosotros, o de notación mediante letras, etcétera, ¿sí? Y a través de la computadora, el computador, ¿sí? lo convierte en binario. Y después lo trabaja, por ejemplo, agrupándolos y lo trabaja de manera hexadecimal, etcétera, para aumentar la velocidad y achicar el espacio, ¿sí? Pero bien, acá lo que nos pasa es lo siguiente, ¿sí? Nosotros conocemos la notación decimal, ¿sí? O el alfabeto nuestro, o la simbología, etcétera. O sea, nuestro medio. Y sabemos que el APC trabaja en un sistema binario. Y ese sistema binario es de ceros y unos, que se pueden agrupar en palabras de 8 bits, que en realidad se agrupan en palabras de 8 bits, pero después trabajamos en sistemas, por ejemplo, hexadecimal, para lograr mayor velocidad, compresión de la información y transmitir información con menos cantidad de bits, ¿sí? Seguimos trabajando con bits, pero ahora trabajamos lo que antes trabajábamos, ¿sí? Con 4, por ejemplo, bits, ahora lo convertimos en un bit, ¿sí? Y de esa manera trabajamos en hexadecimal. Bien, y estos ceros y unos, nosotros decíamos que viene de un voltaje de tensión, ¿sí? Podemos hacer así una simbología de una pila o se puede hacer una fuente, ¿sí? De tensión. Y donde 1 lo podemos decir que es análogamente a un voltaje de tensión alto, que puede ser 3,3 volts, 5 volts, etcétera, ¿sí? Mientras que 0 es un voltaje de tensión bajo o nulo, ¿sí? Low. De esa manera, mediante una tensión eléctrica, ¿sí? Nosotros, variando esa tensión, nosotros vamos transmitiendo ceros y unos, ¿sí? En función del tiempo. Si esos ceros y unos cambian una vez por segundo, es un Hz al que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, como nosotros trabajamos a la velocidad a la que puede trabajar el microprocesador, esa velocidad en la que podemos trabajar con ceros y unos es del orden de los 1,6, 2,8 GHz, ¿sí? Dependiendo de la arquitectura de nuestro microprocesador. Bien, pero nos estaría faltando entender cómo es que se trabaja con esos ceros y unos, ¿sí? ¿Cómo se hace la suma? ¿Cómo se hace la resta? ¿Sí? ¿Cómo se hace la multiplicación, la división, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo se retienen en memoria valores? Bien, y eso... Sí, a alguien le quedó el micrófono prendido. Bien. Entonces, lo que hacemos es pasar ahora a la parte física del hardware, ¿sí? Cuando hablamos de hardware, pasamos a la parte física, a la parte tangible, a la parte tocable, ¿sí? Y eso se logra mediante componentes electrónicos que se llaman compuertas. ¿Y qué pasa acá? Ahí lo vamos a ver. Las primeras computadoras se acuerdan que era con, por ejemplo, engranajes, ¿sí? Que se le decían históricamente. Posteriormente se usó el transistor, que era un componente que tenía un dopado, esta era su simbología, ¿sí? Por ejemplo. Y la tecnología que lo superó al transistor en velocidad y en funcionamiento, ¿sí? Fueron los circuitos integrados o los microchips. Creo que deben haberlo escuchado nombrar, circuitos integrados. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, bien. ¿Y cómo se entiende eso? Cuando ustedes, por ejemplo, van a una placa, ¿sí?
¿sí? Vamos a poner imágenes de placa madre. Podemos poner placa de video, lo que sea, ¿no? No hay problema. Fíjense. Bueno, justo abrí una imagen de Mercado Libre, pero bueno. Esta es una placa madre, ¿sí? Ya de última generación. Pero si se ven, se fijan, ¿sí? Tienen un montón de formas geométricas, pero por ejemplo ahí tienen como una especie de chip, ahí va el microprocesador, ahí tienen otros chips, ¿sí? Que son como pastillitas de plástico con varias patitas, ¿sí? O lo que se le llaman conectores. Van soldados a la placa madre. No todos son, o sea, si bien todos son microchips, no todos cumplen la misma función. Tienen muchas cosas, ¿sí? Bien. Voy a correr este acá. Perdón. Voy a poner una más antigua. Placa madre de 1980. Fíjense, esta. A ver si la puedo agrandar. Esta. Esta es una placa madre de una IBM, ¿sí? Fíjense, ¿ven la imagen? ¿Ven los chips? ¿Ven los chips, chicos? ¿Hola? Sí, profe, se ven. Ahí lo ven bien, ¿sí? Bueno, anteriormente las placas madre eran de esta manera. Si yo acá les digo, a ver, díganme ustedes dónde está la memoria RAM, dónde está la memoria ROM, dónde está, si me queda alguien colgado, háganlo entrar, si no que me avise. ¿Dónde está la memoria RAM? ¿Dónde está la memoria ROM? ¿Cuál es el microprocesador? Quizás ustedes se dan cuenta en una placa madre más moderna, pero en una placa madre de esta manera no, ¿sí? Fíjense que tienen switch que se switchaban, ¿sí? O se movían las posiciones manualmente. Los circuitos integrados ya no eran superficiales en esa época, sino que eran circuitos integrados donde la placa era perforada, ¿sí? Y se pasaban los pines a través de la placa y se soldaban, ¿sí? Mucho de este trabajo era, al principio todo era manual. Es por eso que si ustedes cuando miran o ven una película de Steve Wozniak y Steve Jobs, ¿sí? Vamos a poner la primera Apple. Fíjense cómo era. Eran todos circuitos integrados, ¿sí? Que estaban soldados con estaño en la placa. Uno serigrafiaba. ¿Qué sería serigrafiaba? Pintaba las pistas como se tenían que conectar. Estas cosas que ustedes ven acá, estos caminitos, son las pistas que se serigrafían, ¿sí? Se pasaban en ácido, quedaba nomás la parte que estaba pintada, era protegida del ácido, lo otro se lo comía todo, entonces se iban formando esas pistas. Se soldaban los microchips, ¿sí? Y se iba armando la placa con su transformador, con sus capacitores, ¿sí? Fíjense que tienen capacitores muy grandes, con los conectores y todo. Esto era un trabajo del tipo manual, ¿sí? Ahora, si ustedes quisieran diseñar su propia computadora, es prácticamente imposible. Pero en esa época, concebir una computadora
¿sí? Una vez que se entendía la estructura de funcionamiento, tranquilamente una o dos personas lo podían hacer. Es por eso que Steve Wozniak y Steve Jobs lo pudieron llevar adelante. Hoy prácticamente diseñar su propia computadora, ¿sí? Haciendo su placa madre, su sistema de procesamiento, ¿sí? Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Por la miniaturización, por la tecnología que se necesita, ¿sí? Por la potencia para poder lograr lo que haga una computadora. ¿Se pueden todavía construir computadoras de este tipo ustedes? Sí. ¿Estarían en condiciones, no sé, a fin del cursado de construirse su propia computadora? Y más o menos. Porque quizá le faltaría algunos conceptos tecnológicos, pero bueno. Dentro de todo, varios conceptos los tendrían, ¿sí? Pero su computadora, ¿de qué potencia sería? Y sería una computadora muy lenta, de 8 bits, y correría programas muy básicos, ¿sí? Prácticamente no tendría memoria RAM, tendría una memoria RAM muy chiquitita, ¿sí? Entonces, como decía, nosotros lo que vamos a tener ahí adentro va a ser, ¿sí? Las compuertas que vamos a ver ahora, ¿sí? Con la cual nosotros podemos trabajar, ¿sí? Nuestros bits de diferentes maneras para que hagan las operaciones que necesitamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser directamente entrar a ese capítulo. Voy a poner acá, ¿sí? Y supónganse lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen dos enchufes y ustedes tienen diferentes tipos de compuertas. Ahora ustedes no las conocen, ¿sí? Pero dependiendo del valor que tengan en la entrada, fíjense que cada una de las compuertas tiene una forma diferente. ¿La ven? Sí. Bien, esa forma diferente es simbólica, pero es lo que le da la función a cada una de esas compuertas lógicas. Y dependiendo de lo que tengan en la entrada, va a ser lo que dejen pasar a la salida, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo las compuertas más básicas y las funciones que cumplen. Yo voy a tratar de sacar esto de acá. Bien, voy a agrandar un poquito. Y ahora vamos a empezar con lo más fácil, una tabla de la verdad, ¿sí? De algo como una llave en un circuito eléctrico. Fíjense en esta llave, ¿sí? Si nosotros tenemos la llave abierta, ¿qué es lo que sucede con la lámpara? Esta se podría decir, voy a cambiar el color porque no se nota. Esta se podría decir que es la batería. Esta es la lámpara que se prende o no, o queda apagada, ¿sí? Y este es el switch o llave. ¿Qué pasa cuando cerramos la llave? Se completa el circuito y se prende la lámpara. Bien, o sea que si el switch o la llave está cerrada, la lámpara se enciende. Bien, entonces podríamos decir análogamente que si a la entrada tenemos un 1, llave cerrada, a la salida tenemos un 1, lámpara prendida. Ahora, si abrimos, pasamos a tener un 0, no nos deja pasar corriente. Y si no nos deja pasar corriente, no se nos prende la lámpara, por lo tanto, podríamos decir que la lámpara está apagada.
Fíjense que este es muy simple. Es, si tenemos cerrado, hay un 1 en la lámpara. Si tenemos abierto o 0, hay un 0 en la lámpara. ¿Sí? Y esto se podría llamar que es la tabla de la verdad. ¿Qué hace la tabla de la verdad? Nosotros lo que hacemos es cargar en un lado las diferentes entradas y escribir lo que tenemos en la salida. Vamos a empezar viendo la AN. Cuando le digo AN, ¿qué nombre le viene a la cabeza? ¿Qué es AN en inglés? Y Y I. Muy bien, I. Y fíjense lo siguiente, este es el símbolo de la AN, ¿sí? De esta forma. Entonces, si tenemos un 0 en A, fíjense cómo armamos la tabla de la verdad. A la izquierda, las dos entradas. A la derecha, la única salida que tenemos. Si tenemos un 0 en A, ¿qué quiere decir? Que no hay tensión. Por ejemplo, eléctricamente o físicamente. Y si tenemos un 0 en B, fíjense en cómo lo digo. En A 0 y en B 0, ¿qué tenemos a la salida? Un 0. 0. Un 0. Si en A tenemos 0 y en I tenemos 0, a la salida tenemos 0. Y se podría comprender como que son dos llaves colocadas en serie. Fíjense en que por más que cerremos una, ¿la lámpara prende o no? No, Y si ahora a la que cierro es la otra, ¿la lámpara prende o no? tampoco. Tampoco. Cualquiera de las dos que se cierre no va a correr, no va a prender. Se tienen que bajar las dos para que pueda prender la lámpara. Muy bien, las dos. Entonces veámoslo. Si en A tenemos un 0, ¿sí? Y en B tenemos un 1, a la salida seguimos teniendo 0. Si en A tenemos un 1 y en B tenemos un 0, a la salida seguimos teniendo 0. Por lo tanto, el único momento donde tenemos un 1 a la salida es cuando A y B están en 1, tenemos un 1. Y se comporta de esta manera. Se simboliza de esta manera. Pero fíjense también que la tabla de la verdad se arma como venimos armando siempre la tabla de bits. Tenemos 2 bits, entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, cada vez que armen una tabla de la verdad, la van a armar siempre completando la cantidad de bits que tengan en el orden que siempre fuimos haciendo. Y la salida, bueno, depende de la compuerta o si no, depende de la operación matemática. Porque ya vamos a ver, porque ahora estamos viendo las operaciones puras, pero después esto se conecta con otra compuerta y así sucesivamente. Bien. El concepto de la AND, ¿se entendió? sí, Bien. Ahora ustedes pueden decir, pero profesor, ¿puedo tener una AND de 3 entradas? Sí. ¿Puedo tener una AND de 4 entradas? Sí. ¿Puedo tener una AND de 8 entradas? Sí. ¿Puedo tener una AND de 16 entradas? Sí. ¿Puedo tener una AND de 40 entradas? Ya no lo sé. A nivel teórico, ustedes pueden hacer una AND de cualquier cantidad de entradas que tengan. ¿Sí? Siempre lo único que tienen que saber es que solo va a haber una salida. En las compuertas siempre va a haber una sola salida. No puede haber más de 2 salidas. ¿Sí? Eso es la regla. Ahora, a nivel teórico dijimos que puede haber todas las entradas que nosotros querramos ponerle a una operación, o si lo queremos diseñar. Pero
Si nosotros después estamos diseñando nuestra computadora, ¿sí? Y data feed and, pero queremos construirla, ya lo que nos va a limitar físicamente va a ser que consigamos los chips de la cantidad de entradas que nosotros proyectamos en nuestro diseño. Y ahí vienen las limitaciones, porque vienen chips, ¿sí? Que tienen, como ven, ¿sí? Esta formita que ustedes ven con las patitas, ¿sí? Si ven, tiene 14, ¿sí? A ver. ¿No la ven parecida un poco a estas? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque si ustedes se estarían armando su computadora y se quieren comprar los chips, vienen. Entonces, cuando están armando su computadora, quizás proyectaron una AND o les dio que tenían que poner una AND de 40 entradas, pero una AND de 40 entradas físicamente no se consiguen, porque ya vienen estándar, con X cantidad de entradas, ¿sí? E inclusive dentro de un chip no entran infinitas, ¿sí? En realidad entran, a esta altura ya entran miles y millones en los microchips de última generación, ¿sí? Pero bueno, llegado al caso, quedémonos con esto. Fíjense, acá tienen una pastilla de un circuito integrado. Este es el modelo del circuito integrado, pero solo ¿cuántas AM ven que tiene interiormente? 4. ¿Y de cuántas entradas cada una? 3. 2. 2. Fíjense que, por ejemplo, el pin 9 y el pin 10 son 2 entradas de esta AND y el pin 8 es una salida. ¿Sí? Ahora, nos podemos ir viendo otras porque podemos bajar manuales completos, datasheet, ¿sí? Y lo que quiero es que, ¿necesito que ustedes memoricen esto? No, para nada. Quiero que nomás que lo entiendan. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una AND. Ahora esta AND, ¿cuántas entradas tiene? 3. 3. 3. Y siempre una sola salida. Ahora esta AND, ¿cuántas entradas tiene? 4. 4 entradas y una sola salida. Y fíjense, en el anterior chip teníamos AND de 2 entradas y teníamos 4 compuertas AND que entraban dentro de ese chip. Ahora tenemos 3 AND de 3 entradas cada una y en otro chip tenemos 2 AND de 2 entradas cada una. ¿Por qué? Porque físicamente, y es lógico, lo que nos limita es el tamaño de la pastilla y a su vez del tamaño de la pastilla la cantidad de pines. No podemos poner infinitas entradas. Siempre vamos a tener una limitación de la cantidad de pines, ¿sí? Ni hablar Profe, del tamaño. ¿Cómo? ¿qué significa el BCC y el GND del 7 y el 14? Que aparecen Muy todos los... bien. BCC, recuerdan que yo les dije que el 0 y 1, física o eléctricamente, ¿qué son? ¿Qué es el 0 y 1 eléctricamente? Niveles de tensión. Niveles de tensión. Que acá quiere decir que hay voltaje, por ejemplo, 5 volt, y acá que no hay voltaje, por ejemplo, 0 volt, ¿sí? Bien, entonces, muy bien tu pregunta. BCC lo que quiere decir es voltage current continuos, o sea, voltaje en corriente continua. Y GND quiere decir ground o tierra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes eléctricamente conectan este chip, si lo tenés poner a negativo o a tierra, ¿sí? Díganme si se interrumpe la conexión a internet en algún momento, ¿no? Poner a negativo esta pata, ¿sí?
Y esta patita o esta patilla, ¿sí? Se la conecta a voltaje. Puede ser 5 volt, ¿sí? 3 volt, 12 volt, dependiendo del chip. Entonces, queda energizada. Y ahora, si por ejemplo dijimos que era AND, vamos a ir una más simple. Vamos a esta acá. Conecto, le doy 5 volt de tensión. Acá lo pongo en 0 volt, ¿sí? O sea, una pila. Conecto un pin acá, el otro pin acá, ¿sí? Ahora, a esta entrada, ¿sí? Al pin 13 le doy 5 volt. Y al pin 12 le doy 5 volt, ¿sí? ¿Qué obtengo a la salida 11? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Bien, vamos de nuevo. Fíjense lo siguiente. ¿Ven esta AND, no es cierto? Esta. ¿La ven bien? Sí, sí. Bien. A esta pata, que es para alimentar o energizar la pastilla, ¿sí? Porque le tengo que alimentar, no es que solamente trabajan poniéndole entrada y salida. Para que funcione realmente la polarización, por supuesto, a los chips hay que alimentarlos. Y hay que alimentarlos con la fuente de tensión que tiene la computadora o la placa, ¿sí? Bien. Entonces yo le voy a dar a esta pastilla de alimento 5 volt, ¿sí? Y acá lo pongo GND, 0 volt. Ya está alimentada. Ahora está lista para funcionar dependiendo de lo que le llegue a cada patita, ¿sí? A la patita 13, que es una de la entrada de esta compuerta AND, le doy 5 volt. A la patita 12, que es la otra entrada de las dos, también le doy 5 volt. ¿Qué tengo a la salida 11? 10. 10. No, porque no puedo Los tener mismos 5. 10 si tengo 5 como alimentación. Lo que tengo es 5. Recuerden que nosotros trabajamos con ceros y 1. Si tenemos 5 volt, por ejemplo, es lo mismo que colocarle un 1 a la patita. Si tenemos en la otra otros 5 volt, es que le pusimos otro 1. Por lo tanto, si tenemos 2 1 en la AND, ¿qué tenemos a la salida? 1. 1. Y ese 1, ¿cómo lo vamos a ver? Si agarraríamos un tester y lo mediríamos, son, por ejemplo, 5 volt. Si ahora le Lo mismo quitamos que entra vuelve a salir. Claro, pero recuerden que tiene una lógica, ¿sí? Tiene una lógica porque, por ejemplo, yo a una de las patitas que le estoy metiendo 5 volt, ahora le meto 0 volt. Por lo tanto, ahora en lugar de tener una alimentada, en las dos alimentadas, perdón, en la una sí tengo alimentación y en la otra tengo un 0. ¿Qué tengo ahora en la salida de la AND? 0. 0. Sí. 0. ¿Lo van viendo o queremos que lo repitan? Lo repetimos con otro ejemplo. Y profe, por ejemplo, una no puede tener 3 y la otra 2. Siempre ¿De tiene que tensión? tener. Sí. Mirá, a ver, si vamos eléctricamente, en realidad esto no trabaja con 5 volt puntuales o 3 volt puntuales. Trabaja en una franja. Por ejemplo, si superamos, por ejemplo, los 1,8 volt en cualquiera de estas patas, hasta, por ejemplo, 5 volt, él ya lo toma como que es un 1. Y si estamos por debajo, por ejemplo, qué sé yo, de los 0,8 volt, él lo toma como 0. Entonces, como hay cuestiones de temperatura que pueden aumentar o disminuir esa tensión, ¿sí? O algún ruido, etcétera, vos lo que trabajás es en una franja de tensión. Ahora, dentro de esa franja se interpreta como que hay alimentación o como que hay un 1. Y dentro de la otra franja se interpreta como que no.
Entonces vos dentro de esa franja lo que haces es eliminar cualquier error posible de alguna pequeña caída de tensión o aumento, ¿sí? Sí, sí. Cuando le digo 0 y 5 volt es ideal, por ejemplo, ¿sí? Es ideal. Es inclusive hasta hipotético. Pero en realidad vamos a tomar nosotros 0,5, pero en realidad recuerden que es una franja de voltajes. De, por ejemplo, 1,8 volt para arriba y el 0 es de 0,8 volt para abajo. Entonces vos tenés entre 0,8 y 1,8 una zona que está bien definida, que no puede haber nada. Bueno. A ver. Si quieren, hacemos otro ejemplo para que les vaya quedando más claro, ¿sí? Profe, por ahí le consulto. En los Sí. chips está marcado esta ruta, estas guías, ¿no? Bien. En los chips tenés esto. A ver. Vos en los circuitos integrados tenés esto. Lo que se llama el diagrama eléctrico. Donde, si vos te pones a fijar, tenés una muesca. ¿La ves? Sí, profesor. Esa muesca, ¿sí? O si no tenés un puntito que está grabado, es como una hendidura, un puntito. Esa muesca te dice, ¿sí? De qué lado empieza y termina la numeración de las patitas. Entonces, vos te compraste un chip 7411 o este acá, que ahora no sé el nombre, ¿sí? Que puede ser un 7408 porque vi que este es parecido, ¿sí? El chip se llama 7408. Bien. Cuando vos lo comprás, te viene con esta hendidura, ¿sí? O te viene con esta marquita. Si te viene con esta marquita, te quiere decir que esta es la patita 1. ¿Y cómo se numera? Para que vos lo entiendas. Vos lo que vas a tener es el planito eléctrico, porque cada chip tiene un número y cada número tiene su planito, ¿sí? Entonces vos ya sabés cuáles son las entradas y cuáles son las salidas mirando el plano. Pero para recorrer las patitas vos decís, entonces acá empieza el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pasás al otro, ¿sí? Al 8, no acá, sino que sigue así en continuación. 8, 9, 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Entonces, como verás, el que empieza y el que termina están del mismo lado. Solo que el que tiene el puntito es el número 1. Y si no tiene el puntito es la muesca y a la izquierda empieza el número 1. Siempre hace lo mismo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. Y después, nada, anecdótico. Fíjense que los pines de alimentación y tierra están opuestos. Y esto se debe a una cuestión lógica, para que no haya ningún cortocircuito. Porque si tendríamos el pin de GND al lado del pin de BCC, es muy factible que cuando lo estemos soldando se nos puntúen, o sea, se nos pegue el estaño entre los dos pines y nos genera un cortocircuito después. Si no lo limpiamos o demás, cuando lo ponemos en funcionamiento, se nos quema. ¿Sí? Entonces es una cuestión, nada, pero lo van a ver que son reglas que se van repitiendo siempre. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, acá. En el 7404. Fíjate en este. Siempre el 1, si lo mirás de arriba, porque esta muesca se ve de arriba con las pines para abajo, ¿sí? Si querés, vemos físicamente cómo se ve. Vamos a poner un 7404. Puede ser, profe, las computadoras viejas se veían las AN serían las entradas AN y ahora están tapadas o se cambió directamente el circuito. Algunas todavía podés encontrar chip así. O sea, estos chips todavía se comercializan y se venden, ¿no? Porque en realidad tienen un montón de aplicaciones, no solo computadoras, todo lo que necesite alguna lógica, ¿sí? En el diseño se trabaja. ¿Ves esta foto? Ese sería el circuito.
Ese sería el chip, el que estamos viendo. Es el El que decía plano ya usted lo antes tenés, que se pero grababa en la placa madre. ¿ves la muesca? Entonces esta sería la patita 1, esta sería GND, esta de este lado sería BCC, y vos lo que haces es perforar la placa madre, pasás las patitas, ¿sí? En cada uno de esos agujeritos. Todo esto se hacía a mano. Ahora ya se hace con máquina, ¿sí? Y se iban soldando del otro lado con estaño. Entonces ya quedaba, digamos, la compuerta en el circuito conectada, ¿sí? En este caso estamos hablando de la AN, pero así todas, cualquiera. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a ver otra. Vamos a ver. No lo puedo borrar porque debe ser que estoy en el otro. Bueno, veamos esta. Es una OR. ¿Qué es OR en inglés? Oh, O. Entonces, ¿qué se imaginan? Antes era A y B. Y ahora es A A o o B. B. O B. Entonces, ¿qué querría decir? Que si B o A o A o B o A o B están en 1, tienen un 1. Si no tienen un 1, es un 0. En el anterior, solo si las dos las teníamos en 1, teníamos un 1. O si las 3 entradas las teníamos en 1, teníamos un 1. O si las 200 entradas teníamos un 1, teníamos un 1 en la salida. Ahora, en cualquiera de las entradas que tengamos un 1, o en las dos tener un 1, a la salida tenemos un 1. El único momento donde no hay un 1 es cuando todas están en 0. Y el simbolito es este. ¿Cómo se interpreta? Ahora la llave, en lugar de tenerlas en serie, las tenemos en paralelo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si A se cierra, la lámpara se prende. Si A se abre y B se cierra, la lámpara se prende. O si A también B se cierra, la lámpara se prende. El único momento donde no se va a prender es cuando las dos estén abiertas. A ese tipo de compuertas, y esto me olvidé en la anterior decirle, a este tipo de compuertas se le llama suma lógica. Suma. Al otro tipo de compuertas se le llama producto o multiplicación. ¿Y por qué se le llama a la producto o multiplicación? ¿Cuánto es 0 por 0? 0. Y así sucesivamente. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Ahí lo que tienen es físicamente un circuito electrónico metido en un microchip que les hace en este caso, con 2 bits, ¿sí? Como ustedes ven acá, una multiplicación. Pero se puede hacer multiplicación con 3 bits, con 4 bits, con la cantidad de patitas de entradas que tengan. E inclusive, si no nos alcanza con una compuerta, se pueden poner más compuertas, ¿sí? Y se pueden poner de esta forma. Entonces, es como seguir conectando más compuertas y hacer una gran compuerta grande, ¿sí? O sea, por eso se llama sistemas combinacionales, porque ustedes combinan para hacer las operaciones matemáticas que se necesitan.
Bien. Dijimos que la compuerta OR es suma, ¿por qué? 0 más 0. 0. 0. 0. Y ahora, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque no existe el número 2 en binario, ¿sí? Pero, ustedes me dicen, ¿pero qué pasa cuando tengo algo así? Bueno, va a existir algo que se llama bit de acarreo, que se va a llevar a otro bit que aparezca, ¿sí? Pero bueno, eso ya complica el sistema. Ustedes recién están viendo la parte más básica. Otra de las compuertas, ¿sí? Es la NOT o la negada. Es simple. Lo que tengan a la entrada, lo tienen inverso a la salida. Entonces, si en A tienen un 0, a la salida tienen un 1. Y si en A tienen un 1, a la salida tienen un 0. Se representa porque tiene este circulito arriba, ¿sí? Y dicen que lo niega. Tiene una forma de triangulito, ¿sí? Si tendría el triangulito sin el circulito, ¿sí? Vamos a sacarle el circulito, es directamente lo mismo. Si no tiene el circulito, 1, 1. 0, 0. Si tiene el circulito, al revés. Las dos se usan. Tienen el nombre de buffers, ¿sí? Porque en realidad, en algunos casos, ustedes necesitan invertir el valor, ¿sí? Que están operando, pero en otros casos no necesitan invertir el valor. Quieren seguir con el mismo valor lógico. Si tienen 1, quieren seguir con un 1, tienen un 0, quieren seguir con un 0. Bien. ¿Y esto por qué es? Porque en realidad este tipo de compuertas lo que hacen es aumentar la corriente a la salida, ¿sí? Aumentan la corriente a la salida. Entonces, si vienen con una corriente débil, se utilizan lo que se llaman buffers para entregar un poco más de corriente a la salida. ¿Y por qué se utilizan? Porque muchas veces el circuito que sigue no es lo suficiente sensible a la poca corriente que tiene una compuerta. Supongamos que esto viene desde una compuerta, ¿sí? Viene acá, ¿sí? Y el circuito que sigue, por ejemplo, es un medidor, ¿sí? Y la corriente que necesita para trabajar, la que da la compuerta, como es un circuito integrado, ¿sí? Da poco corriente, del orden de los miliamperes, ¿sí? Quizás no es suficiente, entonces se le colocan a veces estos buffers, ya sea inversores o no inversores, para que, ¿cómo es? Pueda esa corriente excitar o poder trabajar con el circuito posterior, aguas abajo. Bien, sigamos. Acá fácil, ¿no? O mazo, ¿cómo lo ven? Sí, se entiende, se entiende. Se entiende. Muy bien. Ahora, ¿qué es una NAND? Una puerta AND negada, o sea, como invertida, Muy como el bien. anterior. Fíjense, es una AND y le pusimos un buffer inversor por el circulito, ¿sí? Con lo cual podemos sacar esto y lo que nos queda es la AND con el circulito. Entonces, de esa manera sabemos que esto es una NAND, ¿sí? Que es lo mismo que una AND. Le hacemos esta línea arriba que quiere decir negada o invertida. Entonces, anteriormente en la AND, ¿sí? El único lugar donde teníamos un 1 era cuando en las dos entradas teníamos un 1, ¿sí? O sea que teníamos 0
0, 0, 1. Entonces, sabiendo que esta es la NaN es invertir todos estos valores. Entonces, si invertimos todos estos valores, ¿qué logramos? Donde era 0 ahora es 1, donde era 0 ahora es 1 y donde era 1 ahora es 0. Fíjense en cómo se nos invirtió ahora la tabla de LAN. ¿Por qué? Porque le pusimos un inversor. Se termina llamando compuertas NAND. ¿Vienen ya así? Sí, vienen así. No es necesario comprar un NAND y un inversor. ¿Podemos comprar un NAND y un inversor? Sí, podemos comprar un NAND y un inversor. ¿Pero podemos comprar directamente la NAND? También, ya vienen. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una NOR, que no es nada más ni nada menos que la OR con un inversor. Y lo mismo anteriormente. Teníamos un 1 en la OR siempre y cuando haya un 1. Si era 0 y 0, 0. Si era 0 y 1, ahí teníamos un 1. Si era 1, 0, 1. Y ahí teníamos 1 y 1, 1. Así era la normalmente de la OR. Pero ahora tenemos una NOR. Con lo cual se invierte. Donde tenemos 0 es 1 y donde tenemos 1 es 0. ¿Sí? Bien. Después se necesitaron otras operaciones para poder trabajar. No solamente con esas era suficiente, ¿sí? Estuvimos viendo lo que es la suma, estuvimos viendo lo que es la multiplicación con bit. Fíjense en que ahora ya lo llevamos al nivel físico. A través de un circuito podemos saber hacer multiplicaciones con 2 bits o sumas con 2 bits, ¿sí? Pero no eran suficientes. Hay que hacer algunas operaciones más. Entonces se necesitó una compuerta que se llama la OR exclusiva. Es como la OR, solo que ahora se escribe de esta manera. OR, porque es la OR exclusiva. ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir la OR exclusiva? ¿Sí? Que solamente esta es la que hay que hacer un poco más de ejercicio, aunque después una vez que se entiende la lógica no hay que recordarla, pero es un ejercicio para entenderla. ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir la OR exclusiva? Que si tenemos un 1 acá o un 1 acá, acá vamos a tener un 1. O sea que si tenemos una entrada en alto o la otra entrada en alto, eso va a ser una exclusividad que nos va a dar una salida en alto. Ahora, si tenemos las dos en 0, al ser una OR, también tenemos la salida en 0. O sea, todas las entradas en 0 tenemos la salida en 0. Eso lo sigue respetando. Pero ¿qué pasa? Que la exclusividad excluye, ¿sí?, cuando tenemos las dos en 1. Entonces, ahora nos queda que cuando tenemos las dos en 0 o cuando tenemos las dos en 1, tenemos un 0. Solamente tiene un 1 esta SOR o OR exclusiva siempre y cuando las entradas, sean diferentes. Si las entradas son iguales, tenemos 0. Si las entradas son diferentes, tenemos un 1. ¿Se entiende hasta ahí? Yo les voy a preguntar Sí. porque no quiero apurar y que nada, no sé, que se frustren, digamos, porque la verdad, en la parte del examen, a lo sumo, podemos decirnos que de las 4 compuertas principales nos digan si la tabla de la verdad está bien escrita o mal escrita, ¿sí? Esto lo van a ver en profundidad en electrónica, ¿sí? No sé si tienen electrónica ustedes, creo que no. Pero bueno. No tiene. Bien, a lo que voy es que la hora exclusiva, como ustedes ven acá, en realidad, fíjense y observen, vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿sí?
Pero fíjense en cómo está diseñada o fabricada interiormente. ¿Qué ven ustedes? Una combinación de 3. ¿Y qué compuertas ven? Se me mezclaron los nombres, profe. Si no le digo. ¿Cómo? Or y an. Or, an Y NAND. Grande. y nan. Y fíjense en lo siguiente. Fíjense en la No vi el tabla de la circulito. verdad de la hora exclusiva. 0, 0, 0. 1, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 1. La exclusividad, ¿sí? Fíjense en la exclusividad. Solamente cuando una de las dos, cuando las entradas son diferentes, porque puede haber 3 entradas, pero siempre cuando las entradas son diferentes vamos a tener un 1, ¿sí? Bien. Veamos acá. Tenemos las 2 entradas. La entrada A se conecta. Voy a borrar estos círculos para que no nos cree ningún tipo de conflicto. ¿Sí? Y la entrada A, como ven, se conecta a una AN. Y también se conecta, perdón, a una OR, y también se conecta a la NAN. ¿Sí? Y la B se conecta a la otra entrada de la OR y a la otra entrada de la NAN. Bien, y lo vamos a hacer juntos. Y ustedes me dirán, ¿sí? Si en A tenemos un 0 y en B tenemos un 0, ¿sí? En A tenemos un 0, o sea que tenemos acá un 0. Y en B tenemos, perdón, acá un 0. Y en B tenemos un 0, o sea que acá también tenemos un 0. Y acá tenemos un 0. Y acá tenemos un 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Voy a agrandar, si quieren, un poco. Voy a borrar. Fíjense, si tenemos esta parte, tenemos que lograr que se nos dé ese 0 a la salida. Acá tenemos un 0. Ese 0 se distribuye en esta parte, que va a un 0, y se distribuye en esta parte, que va a un 0. A su vez, B también lo tenemos en 0. Ese 0 va acá, llega hasta acá, y a su vez ese 0 viene por este cablecito y llega hasta acá. En una OR, 0 y 0, a la salida, ¿qué tenemos? 0. 0. Muy bien. Y en una AN, vamos por la AN primero, después seguimos por la NAN. En una AN, 0 y 0 a la salida, 0. 1. pero como es negada, 1. 1. 1. Y en una AND, si tenemos un 0 y un 1, a la salida, ¿qué tenemos? 0. 0. ¿Se cumplió esta? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra. Si tenemos un 0 en A, o sea, seguimos con un 0 acá, seguimos con un 0 acá, y tenemos un 1 en B. Ahora tenemos un 1 acá y un 1 acá. Acá tenemos una OR, que en una de las entradas tiene 1 y en la otra 0. ¿Qué tenemos en X? 1. 1. Y acá tenemos una, vamos primero con la AN y después la negamos, para que no nos confunda. La AN. Si tenemos cualquiera de todas las entradas en 0, ¿qué tenemos a la salida? 0. 0, pero como está negado, 1. 1. Y si en la AN
tenemos las dos entradas, o todas las entradas en 1, que tenemos la salida. 1. 1. ¿Se cumplió? Sí. Bien. Si tenemos ahora un 1 en A, tenemos 1, 1, y un 0 en B, tenemos 0 y 0. ¿Sí? Lo que va a ocurrir acá es lo mismo de que antes, solo que antes teníamos el 1 en la otra pata y el 0 en la otra pata. Entonces ocurre lo mismo que antes. Acá volvemos a tener un 1, acá tendríamos un 0, porque como está negado, volvemos a tener un 1, y un 1 y un 1, 1. Se da la tercera condición. Y ahora veamos la cuarta. Si tenemos 1, 1, 1, 1, ¿sí? ¿Qué tenemos a la salida de la OR? 0. De la OR. Y 1. tenemos las dos entradas en la OR, 1. 1. 1. Fíjense que tenemos 1 y 1 en la OR, no OR exclusiva. ¿eh? La OR exclusiva es la que se convierte de toda la combinación. Todavía no llegamos a la salida de la OR exclusiva. Y en la AND tenemos 1, 1. ¿Qué tiene a la salida? Una AND. 1. Pero está negado, 0. Y como estamos entrando a una AND con un 1 y un 0, ¿qué tenemos a la salida? 0. 0. Fíjense en cómo se logra hacer la operación que nosotros querramos con la combinación de las compuertas. Lo más importante que quiero que entiendan es que nosotros, a la computadora o interiormente, trabaja con bits, ¿sí? Esos bits los convertimos a sistema hexadecimal para aumentar su velocidad, su potencia de procesamiento, comprimir la cantidad de datos, pero fíjense que físicamente, ¿sí? Podemos operar con esos bits como nosotros pensábamos de manera eléctrica. ¿Y cómo operamos? Con estos circuitos. Por lo tanto, vemos que nosotros trabajamos, ¿sí? En un sistema decimal y de letras, como es el alfabeto, ¿sí? Tenemos una serie de operaciones matemáticas, como es la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? Y en función de esas reglas que nosotros tenemos como naturales, ¿sí? Podemos utilizar a la computadora para lograr lo que nosotros querramos, en definitiva. ¿Por qué? Porque estamos llevando nuestros sistemas a un nivel del tipo binario, que tiene su analogía, ya lo estuvimos viendo. Tiene su analogía con las letras, tiene su analogía con los números decimales, y en el sistema binario también se puede sumar, restar, multiplicar y dividir, pero hasta ahora lo que sabíamos era una cuestión teórica. Ahora lo que estamos viendo es que físicamente, ¿sí? Existen circuitos integrados que fueron fabricados, que son hechos con dopados de materiales, que quiere decir combinaciones de materiales, ¿sí? Sílice y otros metales. ¿Para qué? Para que realice las operaciones que nosotros querramos. Entonces, de esta manera, fíjense cómo va trabajando una computadora en el fondo. Si bien todavía no vimos cómo trabaja el microprocesador, cómo trabaja la memoria RAM, etcétera, pero por lo menos tener una idea de por qué hablamos de un sistema binario, de cómo el sistema binario podemos llevarlo a que sume, a que reste. Bueno, lo que tenemos interiormente es una serie de estas compuertas, ¿sí? Y otros circuitos más. Hoy han evolucionado, ¿sí? Hoy inclusive existen placas que lo que se programa es la compuerta. O sea, la compuerta tal y como existe todavía, y hay un montón de microchips, ¿sí? En realidad es algo indefinido. Pero cuando nosotros programamos, lo que hacemos es programar esa placa para que trabaje como si fuera, por ejemplo, esa parte una AND o una NAND,
o una OR, etcétera, ¿sí? Pero ahora se programa. Bien. Sigamos. Entonces, ¿van entendiendo, por ejemplo, por qué en los 80 o en los 70, ¿sí? No eran solo Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿sí? Porque fueron literalmente dos personas que revolucionaron lo que fue la informática a través de crear una PC para acceso a todo el mundo. Pero anteriormente existían mega máquinas, ya vamos a ver la clasificación, que no tenían acceso a las personas, o si tenían acceso era en alguna universidad donde cuando hacían un programa tenían que sacar un turno y sentarse y hacer, qué sé yo, una tarjeta perforada, en la cual, no sé si se acuerdan, que les comentó Javier de las tarjetas perforadas, ¿sí? ¿Y cómo era una tarjeta perforada? Ah, voy a ponerlo con el otro, es más rápido. Fíjense en qué es lo que ven ahí. Por supuesto, una tarjeta perforada. Pero ¿no ven partes que están caladas o tapadas y partes que no están caladas? ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. ¿Y a qué pueden interpretar donde hay un vacío y donde no hay un vacío? A unos y ceros como A unos y binario. cero. Claro, a unos y cero. Entonces, por ejemplo, si volvemos a nuestra Apple, fíjense en lo que era la placa en ese momento. Tenía alrededor de, no me acuerdo si cerca de 60, 64 chips, ¿sí? Diferentes tipos de chips, ¿sí? Y le llevaba a manufacturar, qué sé yo, quizás, no sé, en un día normal capaz que le llevaba 8, 9, en un día normal nomás. Mientras uno hacía las perforaciones, el otro iba soldando los chips, etc. ¿Sí? Entonces, crear una computadora en ese entonces era accesible. A medida que fue evolucionando, ya prácticamente se volvió imposible. Ahora se necesitan equipos de personas que se especialicen en cada una de partes diferentes como para poder crear una computadora, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. ¿Alguno de ustedes ya programó anteriormente? Yo no. Sí. Bueno, algunos sí, otros no. Igualmente van a empezar algo muy simple en esta materia al final, que es más que nada trabajar con un sistema operativo Linux, que seguramente hoy ustedes están trabajando todos con Windows. O si alguno tiene una Mac, con MacOS, ¿sí? Con el de Apple. Pero también están trabajando con el sistema operativo de Android si tienen cualquier teléfono que no sea, qué sé yo, Apple, ¿sí? Y si tendrían algún Nokia todavía, tiene otro sistema operativo que no me acuerdo. Pero principalmente son esos, ¿sí? El que ustedes van a ver al final de este cuatrimestre, ¿sí? Con esta materia, se llama Linux, ¿sí? Y seguramente va a ser el que terminen usando a lo largo de su vida. Es un sistema operativo, open source, código abierto, gratuito, etcétera, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo usan. Pero a su vez, sobre el sistema operativo van a utilizar programas para hacer sus análisis en agro o en bio, ¿sí? Sus análisis desde
grandes volúmenes de información para sacar sus conclusiones, para analizar datos, para analizar muestras, ¿sí? O correr algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? O de entrenamiento de máquina, el machine learning, que es entrenamiento de computadora o de máquina, ¿sí? Para que aprenda ciertas cosas, para tomar decisiones o para poder dar algún tipo de veredicto, ¿sí? Entonces, cuando también estén programando, van a utilizar cosas como lo que se llaman variables booleanas, ¿sí? O constantes booleanas o funciones booleanas, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que van a trabajar con verdaderos o falsos también. Muchas cosas también se llevan a un análisis de variables o constantes booleanas, ¿sí? Que terminan definiéndose como verdadero o falso. Siendo falso cuando es 0 y siendo verdadero cuando es 1. Entonces, ustedes, cuando aprendan a programar, la manera en que van a programar es una manera en la que piensan. Van a tener que quizás cambiar un poco su manera de pensar para programar, pero programando van a aprender a pensar de una manera más lógica. No sé si alguna vez escucharon, ¿sí?, a Zuckerberg, ¿sí?, o Bill Gates, cuando decía que los chicos tienen que aprender a programar desde la primaria. No sé si alguna vez escucharon esas aseveraciones. Sí. ¿Escucharon alguna vez de eso? O sea, no, estoy nombrando grandes personalidades hoy por hoy que van a entrar a la historia de la humanidad, ¿sí?, que hablan de que los chicos tienen que aprender a programar desde sus primeros años. Y no tiene, a ver, una cuestión de capricho, sino que tiene una cuestión muy lógica en el fondo, que es que programar nos enseña a pensar lógicamente. No solamente que nos facilita la entrada al mundo laboral de una manera mucho más natural, sino que nos enseña a pensar, ¿sí?, lógicamente. Javier, ¿estás a cabo? Sí, sí. ¿Querés agregarle algo de este sistema de pensamiento? Antes que yo le comunique que es 0, 1 falso en booleano. ¿Sí? El pensamiento computacional directamente es una de las técnicas que nos permite, a partir de la descripción de un problema, cómo pensarlo lógicamente para resolverlo con una computadora. Y ese pensamiento computacional es una de las características directamente más importantes. Y el design thinking o el pensamiento de diseño es parte dentro de lo que es ese pensamiento computacional. Por eso es tan importante directamente pensar lógicamente, y en el sentido de que seguramente en algún momento les van a decir, ay, pero qué estructurado que sos. Y en realidad uno no es estructurado, sino que directamente tiene un pensamiento mucho más asertivo, porque directamente está tratando de dilucidar lo que me están diciendo y pensándolo lógicamente para transformarlo en el ámbito computacional. Dentro de esas características es muy importante directamente entender todos estos conceptos porque les van a servir, porque es la esencia o la base para todo lo que van a ver después. Es como que si no tienen bien estos cimientos, el resto, las paredes y el techo van a estar bastante flojos y se pueden caer. Por eso la importancia de ver esto no en un nivel de detalle al ámbito de lo que puede ser una ingeniería, pero sí directamente en el ámbito de lo que les dé la base necesaria para llevarlo adelante en el contexto de la carrera que ustedes eligieron. Bien. Y no es nada menor porque, por ejemplo, cuando ustedes una vez que aprendan a programar, mucho del éxito, del éxito en decir, lograr más rápido resultados o programar de la mejor manera, es cuanto mejor se adapten a pensar lógicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de algunas prerrogativas, porque hasta ahora ustedes me dicen, profesor, sí, estoy entendiendo cómo llevo la matemática a un lenguaje de computadora que se basa en niveles de tensión
y a su vez cómo físicamente puede existir, porque existen compuertas que como fueron creadas tienen un comportamiento y así combinándolas logro, por ejemplo, lo que es la resolución matemática o algebraica. Bárbaro. Pero nos está quedando la semántica, nos está quedando la parte lógica, ¿sí? Entonces, ustedes piensan de la siguiente manera, ¿sí? Supongamos que A es llueve y B hace frío, ¿sí? A esto le vamos a llamar variables booleanas. Ahora quédense con eso, son variables. Porque puede o no que llueva, o puede o no que haga frío. No es que son constantes. Solo que te dice A si llueve, B si hace frío. ¿Sí? Ahora, yo les voy a decir lo siguiente. ¿Ustedes cómo piensan? Cuando llueve y hace frío en su vida normal, ¿qué hacen ustedes? Y tienen que salir a la calle. Me abrigo. ¿Me Abrigarse. abrigo? ¿Cómo? Sí. Abrigarse. Muy bien, abrigarse. Entonces, C, abrigarse. Entonces, supongamos lo siguiente. Si A es igual a 1, quiere decir que es verdadero. Recuerdan que hasta ahora pensábamos en ceros y en 1. ¿Sí? En un nivel de tensión o en un nivel sin tensión. Ahora ese 0 y 1 lo vamos a llevar a nuestra semántica diaria. ¿Sí? Y ahí es donde se conecta la otra parte, donde quizás van a empezar a vislumbrar un poco cómo es la lógica de pensamiento de programación. Por eso Javier le decía estructurado, porque a medida que más programen, más estructurados van a pensar, pero es un ordenamiento, ¿sí?, que elimina maneras erróneas de pensar o analizar las cosas. Entonces, llueve. Si llueve, es verdadero. Por lo tanto, si es verdadero, es 1. Lo podemos decir que verdadero es 1. Y hace frío, ¿sí? Si hace frío, es verdadero. Y si es verdadero, también es 1. Ahora, si no llueve, ¿sí?, es falso. Y todo lo que sea falso es 0. ¿Lo ven? Sí. Si no hace frío, quiere decir que también es falso, es 0. Entonces, hagamos lo siguiente. A, B, y yo les dije lo siguiente. Si llueve, y hace frío, me abrigo. Y permitámonos acá lo siguiente, que bueno, si llueve o si no llueve y hace frío, ya no me abrigo, ¿sí? Solamente en estas cuestiones. Quizás ya se empieza a ver algo, pero espérenme todavía un ratito. La borré. Bueno, entonces, dijimos, llueve, A, hace frío, B, ¿sí? Verdadero, si se da, verdadero, y falso si no se da. ¿Sí? Entonces yo le dije, si llueve, si A y B
es igual a C. ¿Sí? Y me abrigo es igual a C. Bien. Veamos. A, B, C. Completamos la tabla. ¿Recuerdan? De 2 bits. Bien. Si llueve, si es 0, ¿qué sería? ¿Llueve o no llueve? No llueve. Si es 0, no llueve. No llueve. O sea que sería falso. A, ¿sí? Es cuando llueve. Por lo tanto, si está en 0 quiere decir que no está lloviendo, o sea que es falso. 0. Y B, no hace frío. Por lo tanto, 0 y 0, ¿qué nos va a dar? 0. 0. Si no llueve y hace frío, ¿qué nos va a dar? 1. Porque si hace frío igual que abrigarse. 0. 0. ¿Es una I? No dije una O. ¿Qué se acuerdan de la I y de la O? Con la I multiplicás y con la O sumás. Claro. En la I tienen que Cero. ser los dos verdaderos para que sea verdadero. Claro. Entonces, seguimos con esto. ¿Y cuándo nos tenemos que abrigar? Cuando ambas son verdaderas. Bien. Y fíjense que antes lo veíamos de una manera algebraica, de una manera matemática. Y ahora, ¿sí? Lo que lo vimos es de una manera semántica, ¿sí? De la manera en que nosotros pensamos, lo podemos fácilmente adaptar a los lenguajes de programación y esto, si ustedes quieren y lo queremos llevar a un lenguaje de programación, podríamos en 4 o 5 líneas hacer un programa. Y este programa nos puede decir, dígame si llueve, ¿sí? Dígame si hace frío, no. Entonces no se abriga, ¿sí? Dígame si llueve, y ustedes le ponen sí. Dígame si hace frío, sí. Entonces se abriga. Fíjense en que esta es la manera, en principio, de pensar. Y ustedes igualmente, así como teníamos compuertas, así como trabajamos con nivel de voltaje, también podemos, o por eso nos facilita hacer programas. Porque de la misma manera podemos tratar, ¿sí?, nuestra manera o por qué terminamos pensando de esta manera de programación. Porque no podemos quizás agarrar y decirle, hacer un programa a la computadora que diga, ay, mira, fíjate si llueve y si cuando haga frío y decime si me abrigo o no me abrigo. O sea, tampoco podemos semánticamente romper y pasarnos por arriba de todas las reglas, ¿sí?, sino que tenemos que darle una forma lógica a nuestro pensamiento, porque la computadora está hecha de forma lógica, porque su parte física a través de compuertas o circuitos que fueron fabricados solo trabajan de manera lógica, ¿sí? Y su teoría también trabaja de manera lógica, ya sea para hacer sumas lógicas, restas lógicas, multiplicaciones, divisiones, o sea, operaciones matemáticas, como también si queremos hacer programas. Entonces, fíjense por qué se puede programar o por qué se pueden hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque existe una teoría basada en el lenguaje de la computadora de ceros y unos que se pudo materializar a través de los circuitos integrados físicamente, que alimentándolos con tensión o sacándoles tensión, logramos el mismo resultado que terminamos queriendo, ¿sí? Esto lo podríamos reducir a una compuerta, algo muy simple. Antes dijimos que lo podíamos escribir en código, pero ahora lo podríamos llevar a lo más simple, una compuerta AND. Y si llueve, ¿sí?,
cierro el switch. Y si hace frío, cierro el otro switch. ¿Sí? Vamos a puentearlas acá. Entonces, si los dos switches están cerrados, se prende una lámpara que me quiere decir me abrigo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea que nosotros queremos transmitirles? ¿O les resulta Sí. muy complicado? Sí, se entiende. ¿Entienden? Bien. Yo sé que esto les puede costar, pero lo que queremos es que entiendan en profundidad, ¿sí? Por lo menos, ¿por qué trabaja la computadora así? ¿Por qué se necesita pensar lógicamente? ¿Por qué las variables booleanas? Variables booleanas lo van a usar una vez que aprendan a programar toda su vida, ¿sí? Funciones booleanas, constantes booleanas, ¿sí? Y se van a acordar de mí y de Javier cada vez que tengan que hacer algo de variable booleana. ¿Por qué? Porque lo van a relacionar realmente a los circuitos integrados dentro de la computadora y a los ceros y unos. ¿Sí? Y acá, bueno, lo que tienen es una serie de tablas de diferentes tipos de compuertas. ¿Hay muchas más? Sí, hay muchas más. ¿Sí? ¿Son importantes? Las más importantes, ¿sí? Son la AND, la OR, la NOT, la NAT y la SOR. ¿Sí? Ahora, con la NAND, solamente con la NAND, ¿sí? Pueden armar todas las otras compuertas. Con la NAND, combinando diferentes NAND, pueden armar todas las otras compuertas. ¿Sí? Nada. Por ejemplo, si queremos hacer de la NAND una AND, es poner otra NAND acá adelante, negada, y fíjense, tenemos las dos entradas puenteadas. ¿Y en qué se convirtió ahora una NAND con las dos entradas puenteadas? ¿En qué se convirtió? Si acá tengo un 0, por lo tanto acá tengo un 0 y acá tengo un 0. ¿Y acá qué tengo? Un 1. Un 1. ¿En qué se convirtió? En un inversor. Por lo tanto, si a una AND, que es una NAND, perdón, que es una AND con el inversor, le coloco otro inversor, adelante, es como que estos dos inversores se cancelan y vuelvo a tener un AND. ¿Sí? Entonces, en realidad, y como logramos antes la SOR que tenía una AND, pero en realidad lo podemos hacer todas las otras compuertas con combinación de AND se puede armar. Nada, es un comentario, nomás para que sepan, que en definitiva todo se logra con combinación de diferentes compuestos. Y cuando ustedes programen, en realidad lo que están haciendo con eso de booleano, ¿sí? Con variables booleanas, constante booleana, lo que están haciendo es una manera de escribir, ¿sí? De escribir, ¿sí? Prerrogativas lógicas, como para decir, bueno, si un auto supera los 100 kilómetros por hora, que indique que pasó o rompió, qué sé yo, la ley de máxima velocidad, ¿sí? O, por ejemplo, el programa que les prende la computadora, si apretaron el botón Start, la computadora se prende. Si apretaron el X de la pestaña, ¿sí? Que ustedes tienen acá, ¿sí? Para cerrar el programa, si apretan eso, se cierra. ¿Sí? Entonces, si, no sé, si A o X es igual a 1, que quiere decir que lo apretaron, si se da que es verdadero, entonces el programa, ¿sí? Se cierra. Fíjense cómo lo que estamos haciendo en realidad es pensando en diferentes líneas de código que se pueden hacer para hacer un programa. Y después, acá ya no es necesario entrar tan en profundidad, más que por el perfil de ustedes, ¿sí? Pero lo que podemos hacer, fíjense, en que son combinaciones, ¿sí? De expresiones. Por ejemplo, tenemos
AND, AND, OR, ¿sí? Una entrada negada, ¿sí? Es lo mismo que escribir A por B con A negado más A por B, ¿sí? Nosotros podemos escribir o materializar la sentencia que nosotros querramos, ¿sí? Con combinación de compuertas para lograr el resultado que nosotros buscamos. Y de esta manera, ¿sí? Se van construyendo, digamos, o se fueron construyendo las bases de la computación. Acá lo que les digo es cómo se van combinando diferentes tipos de compuertas, ¿sí? Si ustedes lo tienen de esta manera escrita, lo pueden llevar tranquilamente a circuitos eléctricos. Por ejemplo, fíjense en que acá C es igual a A más B sin negar, ¿sí? Por lo tanto, podemos escribirlo de esta manera, ¿sí? A más B sin negar por, ¿sí? A negado más B. Entonces, acá lo que tenemos es A con una negación, esto es A negado, esto es B sin negar, esto es A sin negar, esto es B sin negar, y acá tenemos este término. Acá tenemos este término, y fíjense que ahora todo eso se multiplica. ¿Por qué? Porque se lleva, ¿sí? A una hora. Esto no está ahí, no tendría que estar ahí, ¿sí? Porque no estamos negando la salida, ¿sí? En este caso sí. Pero fíjense en cómo nosotros, cualquier operación que querramos hacer, ¿sí? Teniendo el circuito electrónico, lo podemos resolver. Después hay una serie de teoremas, que es los mismos teoremas que ustedes encuentran, ¿sí? Por ejemplo, en las leyes matemáticas. Que, por ejemplo, la ley conmutativa. En una multiplicación, nosotros sabemos que el orden de los factores no altera el producto, por ejemplo. Entonces, nosotros también, en la ley conmutativa, en la lógica, ¿sí? Si nosotros ponemos A primero y B después, o B primero y A después, no da lo mismo. De la misma manera con la suma. La ley distributiva, lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense en que análogamente a nuestra matemática, a nuestra álgebra, ¿sí? El álgebra de Boole, la lógica combinacional, que es lo que termina trabajando en nuestra computadora, ¿sí? Las dos son análogas, ¿sí? Y las dos funcionan de la misma manera. Es por eso que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Y lograr resultados de la manera en que están construidas nuestras computadoras. No quisiera entrar en esto, ¿sí? Más que nada porque ustedes no van a tener un perfil tan eléctrico o electrónico, ¿sí? Solamente una parte de entrada a la programación. Lo otro que viene, que es Morgan, etcétera, y otros temas de otro, es más competencia para chicos que van a tener que aprender a programar sistemas embebidos, que ya son de carreras, ¿sí? Como ingeniería en computación o mecatrónica, etcétera, ¿sí? Con este tema daríamos terminado toda una parte introductoria, ¿sí? Del funcionamiento más básico o el nivel más básico de la computación, ¿sí? O de la computadora. A partir de la clase que viene, lo que vamos a empezar a ver va a ser cómo funcionan los microprocesadores, cómo funcionan las memorias RAM, a su vez cómo se entienden, cómo se clasifican, cómo se seleccionan, etcétera. Ya lo vamos a ver más directamente de un tipo de funcionamiento y uso comercial, ¿sí? Vamos a ver también placas de videos, ¿sí? Etcétera. Así que si ustedes tienen alguna duda, por favor díganmela.
¿Chicos? Sí, profe. No, profe, con respecto al tema este que vimos hoy, no. Yo tengo una consulta, o sea, ¿vamos a tener un parcial? La clase que viene, estuvimos hablando con el director de la carrera, yo les voy a dar un trabajo que seguramente va a ser de una de las monografías que la entreguen de acá a un par de semanas. Porque ya hemos visto bastantes partes, ¿sí? Entonces voy a pedirle quizás uno, dos temas, un tema o dos, según el grupo. Así que a los que conozcan que no se hayan conectado o a los que miren después este video en diferido, ¿sí? Les vamos a dar esa tarea para que entreguen la monografía a la semana o a las 2 semanas. ¿Sí? Una monografía de no más de 20 páginas, con índice, con fuente, ¿sí? Con fuente de los recursos, etc. Esa va a ser la primera. La segunda la van a entregar más adelante, ¿sí? Con respecto a otros temas. Y bueno, y otra de las evaluaciones que van a tener, quizás, eso ya Javier les comentará más con la parte o del sistema operativo de Linux, o cuando, no sé, si van a empezar a trabajar algo en Python, no sé, solamente la instalación por este año. El año que viene ya ven directamente la programación en Python. No, solamente Linux. Programación o todo lo que es Python lo van a ver en el segundo cuatrimestre en cuestiones de algoritmos. Acá es solamente Linux. Y la evaluación va a consistir, por ejemplo, en hackear la NASA, por ejemplo, a ver quién puede hacerlo. El que lo logre se gana prisión perpetua en Alcatraz por 20 años. Aunque te puede contratar la CIA o el FBI seguramente. Sí, pero con las cuestiones directamente de los comandos de Linux no va a haber un parcial. Simplemente van a tener un cuestionario en la plataforma, en el campus, y ese cuestionario va a ser de muy sencilla resolución, simplemente de verdadero o falso, para que demuestren que realmente entendieron cómo funciona cada uno de los comandos. Lo de Linux es muy importante porque va a ser la base del sistema operativo donde trabajen en toda la carrera. La carrera se va a basar, el sistema operativo de la carrera va a ser Linux. Después, cualquier Linux. ¿Sí? Pero ese. Y sobre la otra parte que estamos viendo, ahora empieza, digamos, una parte mucho más práctica, donde es, bueno, a ver qué tipo de microprocesadores existen, por qué nos conviene un i9 o un AMD, ¿sí? X, Y, ¿por qué me convendría una placa de video, qué sé yo, una 29 o una 30, ¿sí? O una 1060, una 1060 Ti, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon de placas de video. Generalmente la buscan los gamers porque necesitan una alta potencia de cómputo para los juegos en alta definición, ¿sí? Pero hoy no sé si saben que prácticamente no se consiguen placas de video porque pasó lo siguiente. Los mineros, ¿sí? Se están comprando todas las placas de video, que también necesitan una alta potencia de cómputo los mineros para destruir, digamos, la cadena de bloques que se utiliza para hacer las transacciones de monedas digitales. ¿Sí? Entonces hoy hay una serie de monedas que volvieron a ser muy rentables y bueno, entonces van a haber muchas cosas. Y su carrera se va a basar en muchas cosas. En buena memoria RAM, en muy buenas placas de video y microprocesadores. Esas tres cosas van a necesitar, bueno, la placa madre, que seleccionan de placa madre y el día de mañana se arman ustedes su propia computadora. Bueno, chicos, si no tienen dudas
O si tienen dudas, díganmelas. Y la semana que viene les voy a estar dando uno de los temas para que hagan la monografía. Los temas se va a basar en lo que ya estuvimos viendo, ¿no? No se preocupen. Bueno, si no hay dudas, cerramos acá. Después les voy a estar subiendo el video. Gracias, nos vemos. Dale, gracias, profe. Bueno, Buen chicos, fin de semana. nos vemos. Muy buen Gracias, fin de semana. igualmente. Gracias, profe. Bueno, ok. Chau, chau. Bueno, Gracias. Javier. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.